Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Atención porque hoy día va a estar con nosotros el fiscal Marcos Pastén. Es un fiscal regional clave, entre otras cosas, porque tiene dos temas, bueno, tiene muchos temas a su cargo, pero tiene dos temas a su cargo. La investigación por la puesta en libertad del supuesto sicario del llamado Rey de Meix, pero además porque tiene entre sus asignaciones el foco en crimen organizado en cárceles. Así que hay mucho que conversar y que preguntarles hoy en exclusiva en CNN Prime. Pero hay mucho que contarles, noticias relevantes de Chile y el mundo, y estos son los titulares. La candidata oficialista Janet Jara presentó oficialmente a su equipo de campaña. El grupo estará integrado, entre otros, por el socialista Jorge Millaquén como jefe de gabinete y por la ex subsecretaria Nicole Cardoch como coordinadora territorial. Además, el ex convencional comunista Marcos Barraza quedó como asesor directo de la abanderada. Tras suspender la presentación de una denuncia por los ataques recibidos en redes sociales, esta jornada Evelyn Matei y José Antonio Kast coincidieron en una actividad en la Sofofa. El abanderado republicano dio por superado el impasse y aseguró que no hay que desviar la atención en temas que podrían generar conflicto. Desde Chile Vamos, en tanto, reiteraron el llamado a evitar las campañas sucias. Comillas, no caben defensas corporativas en este caso. Con esas palabras se refirió el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a las indagatorias por la liberación del presunto sicario del Rey de Meix. Los dichos surgieron luego que se revelara que la suspendida jueza Irene Rodríguez declaró como imputada ante el Ministerio Público, el que investiga una eventual prevaricación culposa. Y en temas internacionales, Estados Unidos y México acordaron suspender el aumento de aranceles por 90 días. Esto mientras sigue la cuenta regresiva para que comiencen los aranceles, comprometidos por Donald Trump para el resto de las naciones. El mandatario además ha amenazado con aumentar las tarifas universales entre 15 y 20%. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Información de último momento porque durante esta tarde un accidente en la mina El Teniente dejó a varios trabajadores lesionados y provocó el despliegue de personal de emergencia en la zona, y de ello nos va a contar Felipe Hernández, a quienes ven en pantalla. Felipe, buenas noches. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, es una emergencia que se está realizando todavía y que se está desarrollando en el sector de la mina El Teniente, todo a raíz de un sismo de magnitud 4.2 que habría afectado durante horas de esta tarde y que dejó un saldo de 4 personas con lesiones y una atrapada. De hecho, dentro de estas 4 personas, lo cierto es que ha habido contacto con algunas de ellas y se tiene entonces el trabajo de por sí para tratar de dar con estas personas que se encuentran todavía al interior del sector Teniente 8, como se le denomina dentro de las labores de la división El Teniente en el sector de la mina Andesita, que es perteneciente a Codelco. Parte de lo que se ha desarrollado entonces es tratar justamente de llegar hasta el lugar donde se encuentran estas personas atrapadas y otras con lesiones para poder posteriormente llevarlas hasta un centro asistencial. En una primera instancia la información hablaba de una persona fallecida. Sin embargo, con el pasar de los minutos, esa información que en una primera instancia hablaba de eso, de una persona fallecida, bueno, ha ido quedando atrás. Se habla de 4 personas, 3 que estarían con lesiones, una que estaría atrapada al interior de la mina El Teniente. Parte de lo que, como les señalaba, ha establecido y ha entregado como declaración también el presidente del directorio de Codelco. Hablamos de Máximo Pacheco en Radio Cooperativa, hay que dar el crédito al medio de comunicación, y él ha señalado lo siguiente: que se ha producido hoy día un movimiento sísmico en el Teniente 8 y que ya hemos detectado y hemos movilizado a todas nuestras brigadas de rescate. Además señaló: las brigadas de rescate están en este minuto entrando en la zona colapsada porque la prioridad es contactar a las personas y ya hemos contactado a algunos de ellos. Estamos en el trabajo de contactar a todos los que estaban trabajando en esa zona y esperamos poder darles noticias más detalladas de esto en los próximos minutos. Además, entregó algunos detalles técnicos de la zona. Dice: estamos a 1.200 metros de profundidad en el Teniente 8, que son 300 metros más profundo que el Teniente, el nivel que
que estábamos operando antes. Entonces, la roca reacciona cuando uno, con la fuerza del trabajo humano, el equipamiento, las máquinas, construye túneles. Parte de las palabras que entregó a Cooperativa, Radio Cooperativa, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Claro, lo que se ha entregado como información también al respecto de desde justamente la mina andesita es que este sismo habría estado a una profundidad de unos 300 metros también, por lo tanto es muy superficial. Eso es una de las principales hipótesis que hablan de el por qué se produce toda esta situación en horas de esta tarde-noche, porque ocurrió hace muy pocos instantes. Hablamos que esto ocurrió a las 17:34 minutos, con una magnitud que al menos en el sector de la división al Teniente se habría sentido con una magnitud de grado 3 y a unos 300 metros bajo el nivel de la mina andesita. Todo esto entonces trajo como consecuencia los reportes de 4 trabajadores con lesiones, todos conscientes y atendidos en policlínicos en el interior de la mina. Casos en gestión por equipos médicos, señala también esta información, y de seguridad según el protocolo. Y por último se señala que se trabaja en la localización de un trabajador de la empresa Salfa Montajes, cuyo paradero se encuentra en proceso de verificación. Equipos de rescate están movilizados para apoyar en esta búsqueda. Parte de lo que se ha establecido entonces y en los trabajos que se están desarrollando a esta hora para tratar de dar con esta persona que todavía se mantiene atrapada al interior de la mina andesita perteneciente a la división El Teniente, en el Teniente 8, Mónica, ahí en la región de O'Higgins. Muchísimas gracias por toda la información. Seguimos atentamente el desarrollo de esta noticia. Buenas noches. Que esté muy bien. Chau, chau. Seguimos avanzando. José Antonio Kast dio por superada la polémica por la denominada campaña sucia que acusó la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei. Ambos candidatos a la moneda se vieron las caras en una actividad de la SOFOFA donde estuvieron acompañados por integrantes de sus equipos, quienes subrayaron el llamado a la unidad en la derecha. En su informe, Francisca Cárdenas nos cuenta más. Menos tenso que ayer, pero aún con incomodidad de por medio. Ya, muchachos, muchas gracias. Así fue un nuevo encuentro entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, tras las polémicas acusaciones de la candidata en contra de republicanos y la decisión de dar pie atrás a lo que iba a ser la primera acción por delito informático en virtud del convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia en contra de quienes la intentaron desacreditar en redes sociales. Los problemas de Chile son demasiado grandes. La crisis que estamos viviendo en temas de seguridad, en temas de crecimiento, en temas de empleo, son tan grandes que tenemos que enfocarnos completamente a ello y no desviar nuestra mirada, nuestra atención en ningún tema que pueda generar conflicto. ¿Se equivocó la candidata al anunciar esta posible denuncia? Nosotros, vuelvo a insistir, estamos preocupados del futuro y creo que tenemos coincidencia hoy con el resto de los candidatos que somos opositores. Intentó de limar las asperezas y de poner el foco en la unidad del sector, pero también en el encuentro organizado por la SOFOFA, este jueves se reflejó otra estrategia, poner las miradas y críticas sobre la candidata oficialista Janet Jara. Pese a eso, en Chile Vamos, insistieron en el llamado a hacer una campaña limpia. Esto es peligroso porque pone en peligro efectivamente la democracia. Sin embargo, el foco, a mi juicio, tiene que estar en precisamente no prolongar un pésimo gobierno que en su periodo ha creado 141 puestos de trabajo, y eso es lo que queremos evitar todos quienes estamos en la oposición. ¿Se habla de presiones desde el mundo empresarial para poder... No, hay suficiente independencia de la candidatura de Evelyn Matei para no tener que rendirle cuentas a nadie en particular. Cualquier persona que se siente o que más bien se da cuenta de la magnitud de la crisis y se da cuenta de que esto solo iba a alejar más las posiciones, evidentemente que debe haber hecho o puesto de su parte para lograr, digamos, superar el impasse. Dar vuelta a la página porque de por medio están las negociaciones parlamentarias. Sin embargo, en Renovación Nacional, algunos aseguraron que el daño a la campaña de la candidata fue profundo, pese a que habría bajado, según ellos, la intensidad de publicaciones de distintas cuentas en redes sociales. Las fake news no le hacen bien a la política. Que un candidato a diputado, como el señor Kutzman, haya señalado que la candidata presidencial Evelyn Matei tenía locura temporal, tal cual, locura temporal. Sí, lo vimos, lo leímos. Afortunadamente después se excusó, se disculpó. ¿Y?
Yo espero que efectivamente los candidatos presidenciales tengan la capacidad de bajar también a sus adherentes que las campañas de desinformación no son buenas. Sí, pero cada cual es libre de solicitar lo que quiere. Las redes sociales son muy dinámicas y creo que aquí lo importante es trabajar por cada una de las personas, es trabajar por Chile, es trabajar en unidad y no perder de vista que el enemigo está al frente. Solo un par de horas antes de decidir no presentar la acción judicial, la exalcaldesa aseguró que el candidato Kast seguía las cuentas que la intentaron desacreditar. También fueron varios los llamados a que él tomara una posición al respecto. Postura que no fue muy bien recibida en su propio sector, incluso en su mismo partido, la UDI. Mi pregunta es, ¿dónde está la UDI? A mí me gustaría saber... ¿Por qué? ¿A qué te refieres? La intensidad de apoyo. Pues. Yo también tiene que ser estos vasos comunicantes. En todo este episodio no los he visto mucho. Entonces, yo creo que es bueno también que la UDI y Evópoli reafirmen ese compromiso y empujen el carro como corresponde. Polémica que al parecer se da por superada. Sin embargo, ahora deberán seguir los acercamientos para posibles pactos parlamentarios que, según el Partido Republicano, no se pausaron pese a las turbulencias. El 8,9% de la tasa de desocupación que conocimos esta semana ha reafirmado la crisis que enfrenta el mercado laboral chileno. Este fue uno de los temas que tocaron los candidatos presidenciales en este debate organizado por la SOFOFA. La conclusión es transversal, es necesario incentivar el crecimiento económico y articular una serie de medidas para combatir el desempleo, como nos cuenta Elizabeth Acosta. La crisis laboral en Chile se agudiza cada vez más y el foco se vuelve a las propuestas de los candidatos presidenciales. Como en el último año apenas se sumaron 141 puestos de trabajo a nuestra economía, Kast, Jara y Matei centraron en esta crisis sus mensajes del debate organizado por SOFOFA. Y sala cuna universal, una medida concreta, ahí está. Pero una gran diferencia, con cargo al presupuesto público, no con cargo a los empleadores. Destrabar los 100.000 millones de dólares que están en proceso de obtener los servicios. La medida concreta es básicamente que el gobierno sea un facilitador y que facilite la acción de los privados y no la entorpezca. Si nosotros tenemos la capacidad de avanzar más y consolidar más rápidamente la industria del hidrógeno verde, vamos a tener más puestos de trabajo. Lo mismo en torno al almacenamiento solar, de energía solar, y creo que más que estar descubriendo la rueda con nuevas medidas, aquí hay algo que por lo menos yo tengo súper claro. Esto se hace con crecimiento económico. Además de las trabas burocráticas, la crítica se centró en la informalidad, condición en la que trabaja 1 de cada 4 chilenos. Destinar recursos, asociar los beneficios que tiene el empleo formal, buscar mecanismos que flexibilicen el empleo. Cuando tú hoy día ves que el 50% de las mujeres no accede al mercado laboral y preguntas cuáles son las causas de eso, muchas te dicen que es la falta de flexibilidad, el sistema rígido, el no contar con sala cuna. Tenemos que combatir el trabajo informal. Sí, no lo vamos a bajar a 0. Nosotros lo que planteamos es bajarlo del 26 al 15. Frente a esto, los candidatos ahondaron más en sus ideas para mejorar el crecimiento del empleo. El apoyo a las pymes también fue un tema de relevancia en el debate, ya que se han visto afectadas por el estancamiento económico. A eso agregamos el concepto del impuesto negativo, que las personas sinceren lo que están ganando. Debemos preparar mano de obra y capital humano calificado para las nuevas industrias. Sin duda elevar la participación laboral femenina, donde además de la generación de puestos de trabajo, se requieren apoyo en los cuidados y por eso espero que se apruebe la ley de sala cuna. También necesitamos bajar las tasas de impuestos, como decía, de 27 a un 23% al tiro el primer año de un viaje. Además, con integración, y para las pymes lo que nosotros estamos proponiendo es un 10%. A pesar de las diferencias, los candidatos concuerdan en una cosa: Chile necesita crecimiento económico para recuperar el empleo, donde la desocupación sigue en 8,9%. Para los amantes y los nuevos consumidores, el café ya dejó de ser solo una bebida, diversificando sus sabores y también sus formatos más allá del líquido. ¿De qué se trata esto y cómo se ha expandido este mercado? María Luisa Carrión con el informe. ¿Cuántas tazas de café se toma al día? ¿Lo hace en el mismo horario? ¿Toma siempre la misma variedad? En la mañana es esencial y después de la hora del almuerzo, que es la hora que también uno quiere comer algo dulce, y por supuesto en las tardes.
Me ha gustado porque ahora hay como más opciones de café. Uno igual va encontrando cuál le gusta más, cuál menos. Generalmente latte americano, pero sí la gente se atreve a probar nuevos sabores y vienen cuando se anuncian las nuevas promociones. Es que la industria del café está en plena expansión en el mundo y por supuesto nuestro país no se queda afuera de esta tendencia. Para graficar este fenómeno le menciono solo esta cifra. En Chile la tasa de crecimiento anual en consumo doméstico se espera en torno al 4,7% en los próximos 5 años. Se han creado más segmentos, ¿no? Y hoy día el consumidor de café tiene varios perfiles distintos, desde el consumidor habitual que siempre ha existido, del café soluble, hasta quien está buscando quizá un café de grano, que pueda tostarlo en su casa. Hoy día incluso hay algunos formatos para tostar café, las moliendas, y así todo una ritual de preparación, que en el fondo lo que perfila es un consumidor que más allá del acto en sí de tomarse el café, quiere vivir una experiencia. La globalización, el aumento del teletrabajo post-pandemia y la diversificación de la industria son motores que impulsan esta expansión a nivel global y local. En el mundo el mercado crece a un ritmo cercano al 8% anual. Así se proyecta alcanzar en 2030 los 21.000 millones de dólares. El café ya no es solo una bebida, se ha convertido en toda una experiencia. Cada vez hay más variedades y de distintos orígenes y además tiene un público cada vez más exigente que pide productos más orgánicos y también más sustentables, y hacia allá apunta la industria. Una industria versátil que ya no solo se enfoca en el ritual matutino de tomarse una taza de café. Por ejemplo, un reciente estudio indicó que un 45% de los consumidores jóvenes, es decir, las nuevas generaciones, están buscando productos que mejoren su rendimiento físico o mental. Y allí es donde las miradas apuntan a este grano. Siguiendo la tendencia del crecimiento del café mundial, Marley Coffee no se quiso quedar detrás y hemos sacado nuevos productos para poder tener nuevas instancias de consumo de café. Por ejemplo, podemos verlo hoy día en el mercado como las barritas que tenemos, proteicas, que lo que tienen es que tienen cafeína. Es una instancia nueva de tomar café, pero de una forma de barrita. Ya eso por el lado de consumo. Y también estamos buscando nuevos productos, como es el caso de los RTD, que es el consumo de café frío, enlatado, que viene en todos sus formatos de sabores que vendrían saliendo el próximo año, el primer semestre del próximo año. Así ya es posible encontrar estas barritas que realmente son un Marley Coffee en otro formato. Este es el primer proyecto de la marca fuera del líquido, pero ya indican que se vienen otras innovaciones en línea con las nuevas tendencias mundiales. A la par de esta diversificación, también se trabaja en la expansión territorial en América del Sur y más allá de los límites de la región metropolitana. Uno es Brasil, que Brasil, a ser un productor de café y a ser un país que protege su industria, tuvimos que hacer todo un desarrollo de productos para usar cafés brasileros, productos de Brasil. Y en el caso de Argentina, que también es un país con muchísimo potencial, es un país con una historia muy larga en cuanto al consumo de café. Respecto a la expansión dentro de Chile, hoy día en lo que es el negocio principal, que es el negocio de retail y el negocio de food service, hoy día tenemos cobertura nacional. La gran novedad es que vamos a abrir nuestra primera franquicia y además como novedad fuera de Santiago. En la región de Los Ríos, en la comuna de Valdivia, se abrirá en un mes entonces un local que llevará al sur la experiencia de un café basado en la agricultura respetuosa, de calidad e innovador, que busca conectar con nuevos consumidores con un producto que por excelencia es símbolo de encuentro y que hoy se expande y transforma. De dirigir audiencias y dictar fallos a convertirse en una persona investigada en calidad de imputada. Esto es lo que sucedió con la juez Irene Rodríguez, quien días atrás declaró ante la PDI por la investigación que busca desentramar la inexplicable liberación de un imputado por presunto sicariato, tema del cual vamos a conversar después a la vuelta de comerciales con el fiscal Marcos Pastén. Pero los detalles para que entendamos este caso en el informe de Miguel Ángel Araya. De testigo a imputada. Ese sería el importante cambio en la situación procesal que enfrenta la jueza del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, una de las personas que actualmente es investigada penalmente por el Ministerio Público por la, hasta ahora, inexplicable liberación del presunto autor a sueldo del crimen del llamado Rey de Meix. La magistrada habría sido citada a declarar por la Fiscalía Metropolitana Occidente para entregar su versión de los hechos a funcionarios de la PDI, pero esta vez
vez en calidad de imputada y no de testigo como había sido en un comienzo cuando recién estalló el caso. Un vuelco que se suma a su suspensión por decisión de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco. La jueza fue suspendida de sus funciones y hoy hemos conocido, o el día de ayer conocimos la noticia de que esta persona está siendo imputada por un delito funcionario que es el que está imputando el Ministerio Público. Tenemos que esperar prudentemente que estas investigaciones concluyan, que los tribunales resuelvan, y lo importante para la ciudadanía es que la institucionalidad está funcionando. Es una investigación que se encuentra en curso. El Ejecutivo, lo que parece que es una investigación que tiene que avanzar. La calidad de imputado o testigo es una definición que toma el Ministerio Público y el aspecto de la cual a lo único que le importa al Ejecutivo es que tenga resultados pronto. Si bien tanto la investigación penal como las administrativas han seguido avanzando en el desarrollo de diligencias, poco se ha sabido debido a la reserva que fue decretada sobre estas indagatorias. Sin embargo, un hecho de la causa ya sería que la liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández se debió a por lo menos un error humano y no a una falla del sistema informático en el que se tramitan las causas judiciales. Por lo tanto, todavía no se descarta que más allá de una negligencia puede existir dolo o directamente corrupción. Es una investigación en curso, falta un largo juicio seguramente para determinar si son efectivas las imputaciones y por lo tanto hay que esperar. Bueno, son situaciones que están investigándose, tanto en sede disciplinaria como en sede penal, así que no voy a hacer otra declaración sobre la materia. Pero, ¿qué efectos procesales tiene para un investigado el cambio de testigo a imputado? El que cambie la calidad de testigo imputado no quiere decir que existan antecedentes definitivos y concluyentes en relación a la participación de esta persona en un determinado delito. Pero, si se le está investigando en esa línea, como imputado, lo justo es que la calidad cambie, porque además así puede hacer valer una serie de derechos que la ley le franquea, como tener un abogado, saber específicamente por qué se le está investigando, pedir copia de carpeta de investigación, pedir diligencia de investigación, declarar o también guardar silencio. En cuanto al delito de prevaricación culposa que se estaría imputando, se relaciona con los conceptos de negligencia o ignorancia inexcusable y en este caso, según fuentes cercanas a la causa, se entenderían a raíz de que la jueza no podría excusarse en que la funcionaria firmó por ella o que debió haber leído la resolución, a la vez que dicen es evidente el riesgo de mandar una resolución a Gendarmería que deja sin efecto una prisión preventiva. Los delitos de prevaricación son un conjunto de figuras que establece nuestro Código Penal para sancionar a los jueces que en general tienen mal comportamiento. Sin embargo, el Código también establece una posibilidad para casos en donde el juez ha actuado con niveles de falta de diligencia o negligencia importantes. Y probablemente esta es la figura que se está estudiando a este momento. La investigación que busca identificar eventuales responsabilidades penales por parte de los funcionarios que participaron en el proceso administrativo que decantó en la liberación de un presunto sicario continúa, aunque desformalizada, por lo que queda esperar la recolección de antecedentes que permitan al Ministerio Público esclarecer ante un tribunal quién o quiénes permitieron la liberación de un imputado con posibles vínculos con el Tren de Aragua. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el fiscal regional occidente Marcos Pastén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene mucho trabajo y que nos habitual además que dé entrevistas, así que gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Tenemos algunas dudas que son de consideración en general y otras que tienen que ver más con la situación general de las cárceles. Lo primero que quisiera preguntarle, si nos puede confirmar, sabemos que ayer declaró la jueza. ¿Declara en calidad de imputada? Sí, así es. Ya. ¿Por qué delitos? A ver, ayer le informamos a la magistrada que tenía la calidad de imputada y los delitos que hasta la hora nosotros tenemos visualizados respecto de ellas son figuras de prevaricación, es decir, figuras que le son aplicables a los jueces cuando en este caso en el desempeño de sus funciones cometen algún tipo de falta, ¿no, verdad? O mal comportamiento, como se dice en doctrina, y figuras que son de carácter culposa, cometidas con negligencia inexcusable en el caso de la magistrada. Para que la gente entienda, doloso es cuando hay a propósito se hace una mala resolución, eso es doloso. Culposo es cuando puede haber negligencia o error. Digamos que así, sí, los penalistas hacen una serie de distinciones, pero digamos que una figura dolosa significa en definitiva conocimiento de que un hecho es constitutivo de delito y sin perjuicio de cometerlo igual. Ya, y con negligencia inexcusable es cuando
pudiendo estar en situación de evitarlo. En el fondo no hiciste lo suficiente para evitar el perjuicio que en este caso se provocó. Ese es el delito que se está investigando en el caso de la magistrada. Así es. ¿Solo prevaricación culposa? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros ayer con la magistrada tuvimos le tomamos una nueva declaración y le comunicamos su calidad de imputada porque se hacía necesario además decretar otras diligencias que son de carácter intrusiva, ¿no es verdad? En que solo corresponde respecto a las personas imputadas. No de los testigos. Exactamente. Entonces, para evitarnos cualquier tipo de nulidad o falta de cumplimiento de las garantías procesales que todos tenemos derecho, le comunicamos la calidad imputada, le hicimos la lectura, digamos, de sus derechos y además le comunicamos, digamos, nuestra intención de efectuar ciertas medidas respecto a su patrimonio, ¿no es verdad? Es decir, levantar secreto bancario. Exacto. Debo decir también que ella colaboró en todo momento, prestó declaración y accedió a realizar aquello. ¿Por qué lo tenemos voluntariamente? Que hacer? Voluntariamente. Perfecto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque tenemos que descartar, ¿no es verdad?, todas las aristas, y una de las aristas que está sobre la mesa era precisamente si esto implicó algún acto de corrupción, pero para poder hacerlo teníamos que imputarla. Y para poder imputarla necesitábamos tener un delito hasta ahora nosotros, a nuestro juicio, digamos, más o menos definido, y ese delito definido hasta la hora es la figura de prevaricación. Sin embargo, no se ha descartado el delito de cohecho en esta investigación. No lo puedo descartar porque, como le digo, tengo que hacer una investigación respecto de sus movimientos patrimoniales, etcétera, y si eventualmente aquello no arroja, digamos, resultados, ya tenemos por lo menos configurado a nuestro juicio delitos de prevaricación respecto a la magistrada. O sea, ¿ustedes creen que efectivamente a lo menos aquí hubo una negligencia? Nosotros creemos que es una negligencia inexcusable. Inexcusable. Ya vamos a profundizar por qué. Vamos luego a la funcionaria. Hay una funcionaria de este juzgado que trabaja bajo las órdenes de la magistrada que manda este correo. Vamos a hacer una distinción. Hay una sola resolución, que es cuando la jueza dice se van los 3 a prisión preventiva. Pero hay 3 comunicaciones o papeles, la 1, la 2 y la 3, que ya todos han escuchado bastante. En el caso de la funcionaria del juzgado, ¿ella también está en calidad de imputada? Sí. ¿Por qué delitos? En el caso de ella no tiene calidad de integrante del Poder Judicial como la jueza, digamos, para todo efecto, no tiene calidad de jueza en el fondo. Así que las figuras que tiene que ver, que se pueden investigar respecto de ella es si a sabiendas, en definitiva, confeccionó un documento falso. O sea, ¿el delito se llama? Falsificación de instrumento público. Falsificación de instrumento público. Así es. Ya, en el caso, eso está hasta ahora. Esas son las calidades que nosotros le tenemos atribuidas hasta ahora y en la que estamos en la investigación. Una duda, ¿la jueza fue con su abogado? No, compareció sola. ¿Y por qué? Decisión de ella, la verdad que... Tenía derecho, digamos, a hacer. Por supuesto, se le comunicó, de hecho nosotros le comunicamos la calidad de imputada y le hicimos ver que tenía derecho a guardar silencio, que tenía derecho a resistencia de abogado, etcétera, como se hace habitualmente con todas las personas, aun cuando estamos en presencia de una magistrada de garantía. Igual hay que decirlo. No, por supuesto. Sí, porque, expliquemos, los testigos no tienen el derecho de declarar con un abogado. No tienen derecho, claro, y tampoco tienen derecho a guardar silencio. Exacto. Ok, en el caso de la funcionaria, ella está en calidad de imputada, el delito hasta ahora, falsificación eventual de un instrumento público. La pregunta es, ¿a ella también se le va a levantar el secreto bancario? También accedió. También ¿Accedió? Sí, yo debo decir que ambas han colaborado con la investigación. ¿Celulares de ambas y computadores de ambas? Los incautamos el mismo día del procedimiento. Perfecto. Vamos entonces a los gendarmes. ¿Cuántos son los involucrados en todo este proceso? Que no es lo mismo que preguntarle cuántos son los imputados. En el circuito, la verdad, intervienen en Santiago 1 7 funcionarios de gendarmería. 7 funcionarios. Sí. Están todos siendo también investigados y también tenemos que ver, digamos, su posible responsabilidad, porque respecto a los funcionarios de gendarmería también existe una figura culpable que es la evasión culpable de, en este caso, una persona sujeto a su custodia. Ya. Entendido por custodia. Evasión culpable de evasión un sujeto que está en el fondo bajo su custodia. Evasión culpable. Los 7, negligente además. Evasión de un sujeto bajo su custodia, negligente. Ahora, ¿los 7 están en carácter de imputado? El mismo día de la investigación les dimos el carácter de imputado a los 7. A los 7 también para efectos de medidas intrusivas. También colaboraron, también entregaron sus teléfonos celulares y también estamos solicitando el lanzamiento de sus cuentas bancarias. Le pregunto entonces algo ahí de inmediato. ¿Se está pidiendo el alzamiento del secreto bancario porque ellos no accedieron a levantarlo voluntariamente? No, ellos accedieron. Accedieron. Ah, ya, entonces también eso está... Sí, está cubierto. Ya está cubierto. O sea, todos en el fondo... Sí. Ahora, una pregunta respecto a gendarmería. ¿Es lógico? A ver, estaban obligados, porque ellos llevan por mano
una comunicación de la jueza en papel, así que dice, estos 3 señores a prisión. Luego reciben una comunicación que dice a prisión, pero tiene malo el nombre. Una segunda que dice y se deja en libertad. Y una tercera que dice corregido el nombre, se deja sin efecto, entonces que se deje en libertad. Ya. Pero hay una sola audiencia en que la jueza dice los 3 para adentro. Dicho informalmente, me disculpa. Habiendo una sola audiencia, ¿no debían los gendarmes preguntarse cómo, si entre que se dicta esa resolución en la audiencia, sin haber otra audiencia de nuevo, cómo iban a liberar a este sujeto? A ver, sin revelar antecedentes de la investigación, porque tengo que ser cuidadoso con eso, pero yo me gustaría plantearlo con una mirada un poco de cómo funciona el sistema. ¿Ya? En el país, alrededor de 1 millón de audiencias se desarrollan en los tribunales de garantía y tribunales orales a nivel país. Y eso implica, digamos, que la mayor cantidad sean precisamente audiencias de control de detención y con un porcentaje importante de personas privadas de libertad. Ya. Las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería son a diario. Y se producen situaciones contingentes a diario, en que se producen situaciones en que Gendarmería se le hace necesario consultarle al Poder Judicial o a los tribunales que dictan resoluciones respecto de aclaraciones, rectificaciones, dudas que se puedan tener respecto de una determinada situación. ¿Sí? Eso se hace habitualmente entre el Poder Judicial y Gendarmería, para evitar precisamente errores o situaciones como la que nos encontramos en esta situación. Lo que usted me está diciendo es que ellos deberían haberse preguntado, les debería haber extrañado que liberaran a este sujeto sin una nueva audiencia. Exactamente. Deberían habérselo preguntado ellos mismos. Yo entiendo que sí, porque efectivamente entre las comunicaciones que hay al momento en que ingresan los sujetos, pongámonos en el contexto, esto ocurre alrededor de las 8:15 de la noche, 8:13 minutos, en que se dicta la prisión preventiva y tenemos que hacer ingresar a este sujeto a Santiago 1. Eso implica un montón de trámites administrativos, pasar por ciertos controles, la funcionaria que se lo lleva detenido tiene que llevar la información correcta para que pueda ingresar a una hora que pueda ingresar también a un módulo. Si esto es una cárcel, digamos, no funciona 24/7 para no es llegar e ingresar a una persona a un módulo. Por lo tanto, se va con toda la documentación por mano. El envío de la información al día siguiente es parte del protocolo que existe entre el Poder Judicial y Gendarmería para hacer entrega nuevamente de la información para sus registros. Pero una reiteración. Es una reiteración. Entonces, en ese escenario, cuando llega la información, evidentemente, a nuestro juicio debía llamar la atención. ¿De los gendarmes? Claro, porque si tienes una información que te dice el día 9 que el sujeto ingresa en prisión preventiva, y te llega otra información que te dice que el mismo 9 se dictó una resolución distinta, uno esperaría, digamos, que se haga la consulta, a lo menos. Debieron haber llamado al tribunal. A mi juicio sí. Y segundo, para que quede súper claro, no estaban los gendarmes obligados a liberar a este sujeto por este error, por lo que les llegó como... No era obligación liberarlo sin llamar a preguntar. Hay una disposición en la Ley Orgánica de Gendarmería que señala que están obligados a cumplir las resoluciones emanadas de autoridad competente relativas a la libertad de las personas. Sí. ¿Verdad? Y dice sin cuestionar. ¿Pero sin cuestionar qué? Su mérito, su legalidad, su justicia o injusticia. Eso no se puede cuestionar. No podría Gendarmería decir, por ejemplo, mire, sabe magistrado, nosotros consideramos que este sujeto no es un peligro para la seguridad de la sociedad. O sabe magistrado que no se cumplen ciertos requisitos legales para la prisión preventiva. Eso no puede cuestionar, porque es una resolución emanada de autoridad competente. Todo el resto de las medidas administrativas que den certeza respecto a la persona que está privada de libertad, no solamente deben hacer, a mi juicio es obligatorio hacer. Es obligatorio cuestionarlo, si está bien o mal hecho. O sea, para decirlo súper en simple, fiscal, no me equivoco si afirmo que el principio de no cuestionar las resoluciones judiciales no tiene nada que ver con que ellos podrían haber llamado frente a estas discrepancias al juzgado y deberían haber llamado. Tal cual como usted lo dice. Ya, vámonos al otro lado, al de la jueza. La jueza, que primero se equivocan con este, creo que es una letra o 2 letras del apellido, que al final no era el apellido, pero ya. El apellido inicialmente creído de este señor. Ferrer, ya. La jueza, se equivocan, rectifican en otro formulario, después se dan cuenta,
tenemos que volver a hacer una tercera comunicación para decir, este señor no tiene que salir. Pero vamos al segundo de los formularios. Primero mal escrito, el segundo rectificado. ¿Era obligación usar esa forma de rectificar el error de la letra? Yo no digo que le tengan que poner, no sé, se me va a caer el carnet, liquid paper, pero ¿era obligación usar ese formulario o la jueza tiene otras opciones? Ese es un tema que nosotros resolvimos a partir del levantamiento de información que hicimos desde el propio Poder Judicial. O sea, nosotros hicimos todo un levantamiento respecto de cómo funciona el sistema. Ya. Si habían opciones o no habían opciones. ¿Ya? ¿Y? Aparentemente habían otras opciones. Habían otras opciones. Pero aun cuando supongamos que esta sea la única opción. Si el tema es el siguiente, y usted lo planteó al principio, ¿cuántas resoluciones judiciales se dictaron en esta audiencia? Solo una resolución judicial. Por lo tanto, todas las otras comunicaciones que se hacen entre el Poder Judicial y Gendarmería tienen que estar acorde a lo que realmente se resolvió. Por lo tanto, señalar en un documento, aunque sea para efectos formales, porque el sistema te lo arroja, pero señalar que se dictó una segunda resolución judicial cuando en realidad no se dictó una segunda resolución judicial porque no hubo dos audiencias, hubo solo una audiencia, nosotros creemos que el cuestionamiento, claro, es algo grave. Tan grave que provocó la libertad de una persona que debería estar privada de libertad. Está mal que Gendarmería no haya llamado para chequear, no estaban obligados a liberarlo, como han dicho, y está mal que la jueza haya ocupado ese documento, aunque nunca hubiera tenido que ver la luz, aunque nunca se hubiera ido a ningún lado, no era esa la forma. Por ahora, esa es la tesis que nosotros... Esa es la tesis que ustedes tienen. ¿Y usted coincide con lo que le dijo a nuestra compañera Matilde Burgos, la presidenta de los funcionarios judiciales, que dijo, la verdad es que esa segunda comunicación de ese formulario, digámoslo así, póngase en libertad para corregir el nombre, nunca debió haber salido hacia Gendarmería? Puede ser es plausible. La magistrada Hernández lo hace a partir de su experiencia práctica. Ella es una magistrada, digamos, con experiencia en el Poder Judicial. Es posible. La pregunta es, si se dicta una resolución judicial en una causa tan relevante, si se dan argumentos potentes para considerar que el sujeto no solo es peligroso para la seguridad de la sociedad, la magistrada dice en su resolución que es peligrosa para la víctima, porque recordemos que hubo una víctima y además puede existir peligro de fuga. Lo dice la magistrada. Si estamos hablando de esa investigación, si estamos hablando de esa causa, lo lógico sería que se pusiera todo lo que está al alcance de quien dicta la resolución para que lo que decidió se implemente. Una duda, la jueza firmó los 3 papeles. Sí. Ya. Ella firma. ¿Ella leyó los 3 papeles? Es un tema porque está pendiente de investigación. Está bajo secreto, no me lo puede contestar. Eso no se lo puedo contestar. Ya, ok. Hay que respetar todo lo que todo lo que entorpezca la investigación. Yo entiendo. Esta es la única ocasión, pero ¿sabe lo que pasa, fiscal? Es que esta es la única esta es la única ocasión en la que yo no insisto con las preguntas cuando me dicen que eso es que eso perjudica la investigación. Así que pasemos por eso. Ok. Pero lo que sí me puede decir, para dejarlo súper claro, así como dejamos claro lo de Gendarmería, es que la jueza nunca debió haber utilizado ese formulario que decía, aunque fuera para corregir, póngase en libertad. Había otras alternativas. Habían otras alternativas y además lo que se dice ahí no es cierto. Si no es verdad que hubo una audiencia que en causa RUC tanto se dictó una resolución que puso en libertad, eso no es verdad. Buen punto. Para tratar de corregir el error del nombre, se hizo un documento que dice... Algo que nunca ocurrió. Algo que nunca ocurrió. Hubo una audiencia en que se pone en libertad. Entonces es una muy mala decisión ocupar ese tipo de formularios para corregir un error ortográfico. ¿Estamos de acuerdo? Yo tendería a decir que es bien raro ocupar decir algo de esa envergadura para corregir un error ortográfico. Y eso es lo difícil de explicar. Y eso es lo complejo y por eso damos esta entrevista también, para tratar de explicar a la gente, porque claro que hay enojo y cuesta entender el nivel, digamos, de vulnerabilidad que se pone el sistema al permitir, digamos, que estas sean las soluciones, cuando lo razonable, como dice usted, no sé si liquid paper o typex, yo soy todavía más antiguo, pero la idea es que el sistema tenga los resguardos suficientes para evitarse este tipo de situaciones. Pero ahora, hay otras posibilidades, me dice usted, había otras posibilidades. Ahora, una pregunta técnica.
quien manda el correo Es una persona distinta de las personas que... no es la jueza. No, la magistrada no es quien le envía el correo. Es la funcionaria. Es un funcionario distinto del día siguiente. Recordemos que esto termina y al día siguiente, vamos a decirlo así, se actualiza la información y se mandan toda la información referente a esta causa, dentro de los cuales va precisamente el oficio que nunca debió haber salido. Eso es bien interesante porque eso no se sabía, fiscal, y va aclarando un poco el panorama sin afectar, como decimos, la investigación. Está la jueza, está la funcionaria imputada, la jueza imputada, la funcionaria imputada, y hay un tercer funcionario que es el que envía estos 3 papelitos. ¿Él no está como imputado? Es que él hace envía aprieta. Le envía lo que le dejan para que él envíe. ¿Y qué hace ¿y qué hace entonces la funcionaria imputada? ¿Cuál es su rol como técnico en todo esto? En el fondo es eso, consignar una información de algo que nunca ocurrió. Ella redacta estos documentos. El documento 1, 2 y 3. Usted sacó la conclusión, claro, efectivamente. Y lo firma la jueza. Exacto. O sea, ella redacta, por tanto, por eso está como imputada, y la jueza firma. Así es. De hecho, el Poder Judicial la suspendió a las 2. Sí. A ver, ¿cómo se explica en otro ámbito de esta investigación? ¿Cómo se explica que estos 3 sujetos que van juntos a prisión preventiva, súper justificada la prisión preventiva, no es eso lo que estoy cuestionando, para nada, porque de hecho la jueza dice que habría que Dios nos pille persinados, algo así, si es que estuviera libre. Hay que persignarse. Hay que persignarse si están libres estos 3 sujetos. En eso tenía toda la razón. Ahora, ¿cómo se explica que estos sujetos, a menos de 24 horas, tuvieran teléfono? Porque eso ya es de público conocimiento. ¿Tenían un teléfono en la celda? A ver, el tema del interior de la cárcel en particular es, claro, es objeto de investigación. ¿Cómo se explica eso? Es también objeto de nuestra investigación. Pero es así, tenían un teléfono. Lo que pasa es que es un tema que estamos resolviendo. Yo la verdad que no le podría asegurar hoy día que eso es así porque encontramos un teléfono, ¿ya? Pero no tenemos que resolver y eso estamos a la espera de los informes. Si desde ese teléfono surgió alguna información respecto a la situación de a quien se conocía como Osmar Ferrer. Yo no digo que de ahí hubiera surgido información, pero a los sujetos se les encuentra un teléfono en la celda. Se encontró un teléfono en la celda donde está esta persona prealerta. Ya. Eso es público conocimiento, no estoy revelando nada. Eso es llamativo. Es llamativo. Es preocupante. Muy preocupante. O sea, o alguien les pasó el teléfono dentro o entraron con el teléfono. Cuestión que sucede habitualmente en todas nuestras cárceles, por cierto. Y que es muy grave. Yo lo encuentro muy grave, claro. Evidente. A la salida se le ve que hay sujetos esperándolo. Gendarmería dice que ya está todo súper claro, que eran otros imputados, que... ¿Usted no tiene tan claro? Eso también lo tenemos en investigación porque esto tiene 3 partes, ¿ya? Por así decirlo. Lo ocurrido en el tribunal, lo ocurrido en Santiago 1, cómo se provoca la liberación, y lo que ocurre una vez que el sujeto sale, digamos, desde el establecimiento penitenciario. Esa parte es una parte que está también en investigación y que ahí sí yo voy a ser, digamos, un poco fome, pero no le puedo contestar porque... Pero me puede contestar tal vez de la siguiente forma. Al día de hoy, ¿puede descartarse que los sujetos que lo esperaban afuera fueran parte de una red de protección? No lo puedo descartar. No se puede descartar. Entonces, un poco apresurado que Gendarmería le diga a todo Chile que están súper claros que son otros internos, que no... Yo creo que usted no lo puede descartar hasta ahora. Yo no lo puedo descartar porque Gendarmería además conoce lo que sucedió hasta la salida de su establecimiento. Lo que sucedió afuera es un tema que Gendarmería no tiene cómo manejarlo porque pero es importante que hasta ahora en la investigación que se lleva no se puede descartar que los sujetos que esperaban afuera al supuesto sicario fueran parte de una red de protección o fueran simples reos liberados. Es una información que nosotros estamos recabando. No se puede descartar. No lo puedo descartar. Ya. Ahora, una pregunta es, ¿esta red de protección del sujeto está identificada? Tampoco lo voy a contestar. Es que lo dijo el ministro de Seguridad. No me voy a hacer cargo de lo que dijo el señor ministro. Lo estamos investigando y cuando tengamos información al respecto, créame que yo lo voy a comunicar como es debido por la relevancia del caso. Hasta ahora, ¿usted tiene la convicción o qué cree usted hasta ahora? ¿Qué le dice su olfato también investigativo? ¿Esto es solo negligencia, es solo error simple, negligencia grave o corrupción? ¿Ante qué caso estamos? A ver, a lo menos negligencia inexcusable de todos los que debieron haber tenido la diligencia debida para evitar que una persona de esta peligrosidad estuviera privada de libertad, estuviera en el medio libre. O sea, a lo menos negligencia inexcusable.
La arista de cohechos o corrupción es una arista que yo tengo que descartar porque me corresponde hacerlo, porque es mi obligación y porque además evidentemente hay que dar una explicación suficiente respecto de eso. Y estamos haciendo aquello. Existe, digamos, la posibilidad de que esto sea una cadena de errores. Bueno, también existe esa posibilidad, pero insisto, a ver, hay un error cuando yo me equivoco si la reunión o esta entrevista era la X hora o la Y hora. Eso puede ser un error. Es un error si yo me equivoco en el lugar, o si el día martes o el día... Eso es un error. Pero negligencia inexcusable es cuando yo, teniendo la obligación en el fondo de poner todo lo que está de mi parte para que la resolución judicial se cumpla, o cuando yo tengo la obligación de mantener custodiado a personas que son peligrosas para la seguridad de la sociedad y sin perjuicio de eso, no hago lo suficiente y al contrario, actúo negligentemente al punto que se provoca lo que se provocó, eso es un error inexcusable, esa presencia de una negligencia inexcusable que el Código Penal sanciona, no es una cosa que no... Por eso aquí no estamos ante un error desde su perspectiva, estamos a lo menos ante una negligencia inexcusable de todos los que intervinieron. Ahora quisiera preguntarle cómo se entera, sabemos ya, porque ya es de público conocimiento, que hay uno de los sujetos que queda adentro, que llama a su abogado y dice, ¿por qué estoy yo preso si a Juanito, no sé, al sicario lo liberaron? ¿Por qué yo estoy preso y mi compañero no está preso? Y ahí se comunica en el fondo el abogado defensor con el Ministerio Público y ahí se entera el Ministerio Público. Mi pregunta es, en los protocolos que manejan, ¿Gendarmería no tenía que avisarle de inmediato al Ministerio Público que había sido liberado un sujeto de esta peligrosidad? Eso sería lo esperable, que el sistema conversara al punto de que todo... Así debiera haber sido. No está protocolizado, ¿Pero? no está protocolizado, pero lo esperable sería, digamos, que todo esto estuviera, digamos, suficientemente coordinado. Aquí el problema que tenemos, creo yo, es que estamos frente a una realidad, no solo carcelaria, sino que además de criminalidad, que obliga a, de alguna forma, revisar todos nuestros protocolos. Desde su perspectiva, Gendarmería debió haber avisado de inmediato al Ministerio Público. Al Ministerio Público, a las policías, al Poder Judicial, a todos los que a todo que corresponde. Nuestro sistema entre la comunicación de tribunales y Gendarmería es tan débil como hemos visto en estos días, es tan feble. Cuesta decirle a la opinión pública que no es así. Yo le decía recién... O sea, es así. Cuesta decir que no. Después de lo que estamos viendo, sería extraño que yo les estuviera acá que el sistema es seguro. Si la gente con justificada razón diría, pero bueno, si fuera tan sencillo decir eso, ¿qué hace este caballero en este momento tratando de explicar esto? No, yo diría que estamos en una situación en que nos ponemos en una situación de vulnerabilidad. O sea, el sistema es vulnerable y es débil. Hoy día estamos en una situación en que nos ponemos ante un escenario de vulnerabilidad y yo actuaría, mire, más allá de la frase, yo actuaría bajo esa lógica. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias de no pensar aquello son más peligrosas que seguir sosteniendo que el sistema es absolutamente confiable. Lo quiero llevar a otros temas que son súper relevantes también. Bueno, cada juzgado además, entiendo, tiene sus propios protocolos de cómo se comunican, cómo avisan a Gendarmería, o sea, ni siquiera está uniformado. Bueno, es un tema que tendrá que resolver, digamos, las autoridades que están viendo este tema desde más arriba. Yo puedo hablar así, digamos. Bueno, nosotros en la jurisdicción occidente, en general, el sistema está más o menos unificado, pero entiendo que en regiones funciona a veces de una manera distinta. Fiscal, esto puede haber pasado antes, en otras ocasiones y simplemente no nos enteramos. Mira, la verdad que uno mira un poco también la historia, para ser honesto, digamos. No es primera vez que uno se entera, por ejemplo, que resultan personas condenadas con nombres falsos. Nosotros, a mí me tocó, en el ejercicio de la profesión me ha tocado... Lo que acaba de decir es súper grave. Sí. O sea, hay personas, y no podemos descartar que haya más personas en las cárceles condenadas incluso con un nombre falso, que son otras personas. Porque ha sucedido anteriormente mucho, y estamos hablando de bastante tiempo atrás, personas que se encontraban con que algún sujeto, alguien había dado su identidad, sí, pues, ¿verdad? Y resulta ser de que después se encuentran con una orden de detención o con un extracto de filiación, con una condena que nunca existió. Y se han hecho las rectificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También es una práctica común, ¿no es verdad?, que en la población penal, digamos, chilena, por decirlo de alguna forma, el cambio de nombre. Que los sujetos ocupar una chapa. Entonces le pregunto en términos más generales. Antes de ir a eso, porque me interesa, porque es súper noticioso también, pero hoy día no sabemos dónde está este sujeto, el sicario. La búsqueda del sujeto de Mejía Hernández es parte de la
investigación que tiene la Fiscalía Oriente. Recuerda que Ya. aquí somos 2 fiscalías las Sí. que estamos interviniendo. Pero usted no sabe nada de No, eso. yo no. Bueno, si supiera capaz. Y si supiera, créame No me que diría. tampoco No. se lo... Ok. Se lo pregunto en términos más generales, porque esto puede ser también bien noticioso. Hasta el año 2023 venía un extranjero y podía dar un nombre falso, si no había condena, listo, para afuera, y no teníamos idea quién era. Ahora hay un sistema, es verdad, más estricto, se le deja en prisión preventiva hasta que hay colaboración de otro país y se sabe quién es. Pero todavía hay un remanente anterior de extranjeros que pueden estar en las cárceles y no tenemos idea de quién es. Pasó en Valparaíso, nos enteramos uno de los líderes del Tren de Aragua, ni más ni menos. Entonces, el remanente anterior al 2023, pero también cuando no hay colaboración del país de origen o cuando se trata de menores a quienes no se le toman las huellas, a menos que sean condenados, y basta con que alguien no sea menor y diga soy menor y no se toman las huellas, o sea, hay harta gente que no sabemos quién es y que está en las cárceles chilenas. Yo le pregunto, ¿podemos decir que no sabemos necesariamente quiénes son la identidad de los presos que están en las cárceles? ¿Hay un porcentaje que no sabemos quiénes son los que están en las cárceles, su verdadera identidad? Es posible que eso sea así. Es posible que eso sea así y de hecho quiero también señalar que precisamente en el 2023 hubo un homicidio, que no me acuerdo el nombre del funcionario, pero que en Calle Mata, me recuerdo, un funcionario carabinero que fue baleado y que murió a manos de sujetos que resultaba ser estaban irregulares. Eso originó conmoción y originó que la Fiscalía generara lo que se conoce como el criterio de Valencia. Sí, que es lo que decíamos. Que después cristalizó en la ley. El criterio de Valencia Dejar en prisión preventiva exacto, hasta que... que fue cuestionado. se sepa, y fue cuestionado en fue, su momento. Fue cuestionado sí. por organismos y por personas, digamos, que señalaron que era demasiado estricto. Parece ser que no era tan estricto y que no era tan innecesario. Y a pesar de aquello, todavía no sabemos si no colaboran de afuera o si son menores, no sabemos quiénes son. Y por eso también el fiscal nacional ofició a, en este caso, Gendarmería de Chile, pidiendo la información respecto de personas, digamos, que pudieran estar en esta situación para tratar de cerrar las brechas que puedan provocar errores como los que estamos conversando. Vale, igual, súper grave lo que usted nos dice, súper grave también que hayan condenados en las cárceles, que son otras personas, o sea, entre otras cosas, o sea, que eventualmente eso puede estar pasando, porque se lo digo, porque además, por ejemplo, si no tenía irreprochable conducta anterior, a lo mejor accedió a beneficios que no le correspondían, no sabemos qué es lo que está haciendo, con quién está tejiendo red, entonces lo quiero llevar a un tema incluso más global, fiscal. Es verdad, un detalle, es verdad que a veces cuando cuenta Gendarmería, ¿y por qué lo pregunto? Porque no necesariamente la gente sabe, pero usted desde abril del 2024 está a cargo del foco penitenciario del crimen organizado en la región metropolitana. La región metropolitana tiene el 40% de la población penal en Chile, o sea, el temazo que tiene usted en sus manos es muy grande y usted conversa diario con Gendarmería. Yo quiero preguntarle un par de cosas. Primero, ¿es efectivo que a veces cuando incluso cuentan, esto que estamos hablando de las identidades y la gente que está dentro, cuando hacen el recuento de las personas, ¿no calzan el número de personas con los que debieran estar adentro en la cárcel? Eso es una información que ha circulado siempre, digamos, al interior de las cárceles, que hay establecimientos penitenciarios donde cuesta, digamos, hacer la cuenta, ¿no? Se llama cuenta, la recopilación de contar, digamos... Pero entonces no es mito, es efectivo. Eso es una situación que, a ver, a mí informalmente nunca nadie me lo ha informado así, digamos. Dentro de los funcionarios de Gendarmería se comenta, digamos, que eso sería así. Pero sí es efectivo que hoy día las cárceles en nuestro país tienen un problema grave y es un problema que ya se viene incrementando desde hace tiempo, que es el incremento de la población penal, el aumento explosivo, digamos, de la tasa de hacinamiento, la falta de infraestructura y eso evidentemente pone en riesgo, a mi juicio, el sistema. Podemos, porque había una polémica respecto a una frase que dijo el ex ministro de Justicia, nos dijo en Tolerancia Cero en una ocasión, que el Estado tenía el 100% del control de las cárceles en Chile. Se lo pregunté al fiscal nacional no hace mucho tiempo y el fiscal nacional nos dijo, yo jamás haría esa aseveración, categóricamente no, así son sus palabras, categóricamente no. Usted que tiene a cargo esta tarea tan complicada, ¿usted se atrevería a decir que el Estado tiene el 100% del control de las cárceles en Chile? Que para ser riguroso, yo tengo la investigación del crimen organizado en la región metropolitana, no es a nivel del país. A ver, en la región metropolitana, ¿el Estado tiene el 100% del control de las cárceles? Si nosotros miramos y decimos que lo que se busca es que las personas estén privadas de libertad y no se fuguen, uno podría decir que lo tienen, porque en realidad la tasa de fuga que tenemos nosotros en nuestro país es bastante baja, ¿sí? Si nosotros miramos y atendemos a que lo que se busca es que al interior de los establecimientos, por ejemplo, no existan motines,
Yo tendría que decir que sí, porque en general uno observa, digamos, y no es noticia. Vamos al pero entonces. Pero si nosotros quisiéramos afirmar que el régimen interno, digamos, es 100% cumplido, que se puede lograr las actividades de reinserción, porque privado de libertad no solamente tiene que ver con tener a las personas privadas de libertad, porque sí, antes sí, sino que si logramos decir eso, habría que preguntarle a Gendarmería, bueno, con este nivel de hacinamiento, con la falta de infraestructura, con el aumento explosivo de la población penal, con el cambio del porcentaje de la población, de la composición de la población penal, ¿pueden asegurar que todas las actividades del régimen interno se cumplen? Es una cuestión que tendría que responder Gendarmería. Uno, desde la mirada externa, uno podría decir está complejo. Y es parte del problema. Y ahí uno tendría que también ser claro y decir, bueno, ellos administran esto, si tampoco es una situación que... Sí, nadie dice que sea todo culpa de Gendarmería, pero yo quiero preguntarle directamente, ¿hay también corrupción en Gendarmería? Hemos visto corrupción en Fuerzas Armadas, hemos visto corrupción en la propia Gendarmería, en la propia Fiscalía, hemos visto corrupción en instancias de políticos, de empresarios, colusión. Entonces, pero hoy día estamos con este foco, estamos conversando hoy día de esto. Entonces yo le pregunto, ¿hay corrupción en Gendarmería? Voy a parafrasear entonces al fiscal nacional, pues yo no estaría en condiciones de asegurar que eso no se hace. No podría descartar que hay corrupción en Gendarmería. Hay causas bien emblemáticas, fiscal, y usted ha sido parte de ellas, por eso se lo estoy preguntando. Por ejemplo, una causa en que se trafican armas, internos trafican armas desde dentro, armas traficadas desde dentro hacia afuera, y que termina una de ellas en La Serena, creo que se llama Punto 40. La operación Punto 40, sí. Ya. O sea, si eso no es... Y de hecho terminan formalizados 10 gendarmes. Así es. ¿Eso no es acaso una causa de corrupción? Absolutamente. De hecho, la tratamos así y los delitos fueron cohechos, tráfico de droga, tráfico de armas. O sea, tráfico de armas desde el interior de un penal, así de grave. Así de grave. Y usted ayer estuvo en Colina, viendo el tema que conocemos bien acá, los peloteros, o sea, los que tiran droga hacia adentro. Si eso no es con celulares desde el interior, para saber dónde caen las pelotas, en qué momento caen las pelotas, cómo despejar el patio para poder recogerlas o que otro te lo recoja. Eso requiere también que hayan funcionarios dentro de Gendarmería que dejen que eso pase. Uno podría suponer que sí, Ahora, ¿puede de ahí surgir una lista de corrupción también en Colina? No, de eso no voy a hablar porque también son investigaciones que están en curso. Pero mire. Pero espontáneo no puede ser, digamos. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que la línea correcta es suponer que todo eso pasa. Que todo eso es corrupción. Es que, por eso le digo, o sea, por lo menos nosotros miramos el foco penitenciario bajo esa lógica, que todo eso es posible que suceda, porque descartar hipótesis que comparadas con las situaciones que han ocurrido en países cercanos, o sea, miremos lo que pasa en Ecuador, ¿no es verdad? Descartar y pensar que nosotros estamos libres de que esto suceda, que el sistema penitenciario nuestro jamás podría ser coaptado, digamos, por redes de corrupción, de crimen organizado, suponer aquello, creo que es parte de la mirada peligrosa que uno tiene que descartar. Porque el crimen organizado está funcionando dentro de las cárceles. Pero si nosotros miramos... O no, porque vemos... pero se lo pregunto, porque se nos va sacando el tiempo. Hemos visto Los Pulpos, Comando Capital, Tren de Aragua, Los Trinitarios. Todas de origen carcelario. Todos de origen carcelario. Entonces, las bandas del crimen organizado están operando al interior de las cárceles chilenas. Porque las cárceles para ellos son... Eso es un sí, ¿cierto? Así es, porque las cárceles para ellos son un territorio más donde se cometen delitos. Porque adentro de la cárcel se practican extorsiones y se cometen delitos como los que usted acaba de hacer hacia afuera. Entonces, no es la cárcel hoy día un territorio que para ellos sea disuasivo necesariamente, porque es un territorio más que conquistar y es un territorio más donde operar. Entonces, ¿el Estado no tiene el 100% de control si eso está pasando, fiscal? Bueno, yo parto de la base que eso está pasando, le insisto. Por eso, o sea, no tiene control 100% el Estado. Porque si no, ¿cómo dejamos que eso pase? El Estado tiene que adoptar todas las medidas para poner a disposición de los equipos investigativos y de los equipos de seguridad de Gendarmería y de las policías del Ministerio Público todas las herramientas que sean necesarias para evitar que esta realidad que estamos avisorando, que nosotros suponemos como premisa para nuestras investigaciones, terminen provocando crisis como las que hemos visto en países como... o sea, si no hacemos algo, eso puede pasar. Yo parto de la base así, porque hace 5 años atrás esto no lo discutíamos, y en solo 5 años nos cambió la realidad, solo 5 años. En 5 años nos cambió la realidad del crimen organizado en las cárceles. Así es, a mi juicio. En 5 años. Es brutal lo que... No lo digo yo solamente. No, es un tema de estudio en general. Yo cierro preguntándole, fiscal,
¿qué es? Dos cosas. Uno, ¿qué es lo que más le preocupa respecto a usted de crimen organizado y cárceles? Lo que más me preocupa, primero es la necesidad de potenciar los equipos de investigación. Gendarmería ha hecho un esfuerzo, y para que digamos las cosas en contexto, ¿sí? Gendarmería hace un esfuerzo, ha puesto a disposición equipos, digamos, a partir de definiciones que ha hecho el propio legislador. El legislador le dio la calidad de organismo auxiliar, no lo tenía Gendarmería expresamente. Okay. Pone a disposiciones. Las policías están también tomando conocimiento de cómo funciona el sistema carcelario para poner equipos a disposición, tanto carabineros, tanto de investigación. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo, la verdad, generando un foco penitenciario. Pero falta. Es que nunca va a ser suficiente. Hay que fortalecer. Y lo otro, eso es lo que más le preocupa hoy día, la necesidad de fortalecer. La necesidad de seguir fortaleciendo. Y la otra pregunta de cierre. ¿Cuándo cree usted que vamos a tener resultados de la investigación del sicario? Hay mucha preocupación, súper entendible en la ciudadanía. Y si hay alguna otra pregunta más que usted se hace cuando se plantea frente a este caso que yo no le haya hecho, algo usted diga, a mí me llama la atención, a mí me preocupa, yo me pregunto. A ver, a mí me encantaría comprometer plazos, pero tengo que ser serio y responsable en eso también. Estamos trabajando intensamente, Mónica. Créame que estamos trabajando intensamente y la policía está trabajando con nosotros intensamente. Me consta también, no tengo el dato concreto porque no tengo, es una investigación que lleva la Fiscalía Oriente, el fiscal Orellana, pero me consta que se están haciendo esfuerzos ingentes por lograr la recaptura del sujeto y poder, digamos, traer la tranquilidad. ¿Qué me preocupa? ¿Cuál es mi estado? ¿Cuál es el punto que yo relevaría? Primero que entendamos todo la relevancia del problema. O sea, esto no es un problema baladí, esto es una situación menor. No, esto es complejo. Esto es complejo y además si a eso le agregamos desconfianza en las instituciones. Porque yo le decía hace un rato atrás, cuesta pararse aquí y decir, no sabe que el sistema funciona, o no sabe que las instituciones tienen el control absoluto del sistema. Cuesta poder asegurarlo responsablemente. Si a eso le agregamos desconfianza en las instituciones, es un clima muy peligroso, porque en definitiva lo que vamos a tener es terreno fértil, no solo para la corrupción, sino que lisa y llanamente para poner en peligro, estamos hablando de un tema de seguridad pública en serio. Entonces, bueno, claro, porque si hubieran mandado, por ejemplo, la comunicación de inmediato que habían liberado a este tipo, podrían haberlo capturado antes que saliera de Chile. Podríamos haber hecho un montón de esas situaciones. Por eso yo le decía, a eso me refiero yo con que, por ejemplo, para aclarar bien el punto, por eso yo le digo, mire, sabe que no es raro que ingrese un celular a la cárcel, porque esto ha ocurrido hace muchos años. No es raro que ingrese drogas, eso lo sabíamos que sucedía de vez en cuando. No es raro que condenen a una persona con nombre falso. O sea, el problema es cuando tú tienes todo este contexto y tienes bandas organizadas con un poder adquisitivo, un poder económico importantísimo, y cuando tienes un sistema en que además está absolutamente colapsado por el número interno, con una infraestructura que no da abasto, cuando tienes además un clima social de desconfianza, bueno, todos esos ingredientes puestos en una misma receta, a mi juicio, hacen que esto sea tan peligroso. No es solamente un factor, esto es multifactorial, y esa tiene que ser, digamos, la preocupación de las autoridades, y a eso nos tenemos que abocar, a generar, digamos, las condiciones desde el Estado para que, fortaleciendo a las instituciones, fortaleciendo los equipos especializados, fortaleciendo la comunicación entre nosotros, el compartir la información, sea, digamos, la lógica que prime para poder nosotros atacar este problema que es acuciante. Fiscal Marcos Pastén, quiero agradecerle muchísimo que se haya dado tiempo para ayudarnos a entender esto. Nos deja más preocupados, lo voy a confesar, pero ¿sabe qué? Yo creo que es mejor estar más preocupados que menos, y creo que es mejor mirar a la cara lo que nos está pasando que tratar de tranquilizarnos con sensaciones falsas de tranquilidad. Trabajar y estar conscientes de lo que está pasando. Así que y además el movimiento se demuestra andando. Si también nosotros tenemos que demostrar que estamos haciendo las cosas como corresponde. Si la pega que tienes es importante. Sí. Muchas gracias, fiscal, por gracias, habernos acompañado, y obviamente queda invitado para cuando tengamos más novedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambiamos de tema para contarles que la candidata Janet Jara anunció oficialmente su comando. El equipo tiene hasta ahora 15 personas, entre ellas no figura el ex convencional Marcos Barraza directamente en este equipo, pero sí como un asesor relevante. Los miembros son en su mayoría independientes, también militantes socialistas y comunistas. Jara enfatizó que este es un primer anuncio y que pronto van a venir nuevas incorporaciones. Nos cuenta Macarena Román. Sí, todo listo. Nos vemos más ratito en eso. ¿Van a haber sorpresa candidata en el comando?
siempre hay algo de sorpresa. La sorpresa se pensaba iba a estar en la presentación del equipo económico, pero estuvo en otra arista del comando. Jorge Millaquén, jefe de gabinete. El ex ministro y ex convencional Marcos Barraza quedó hasta ahora fuera del comando. Si bien su nombre sonaba como jefe de gabinete, permanecerá tras bambalinas como asesor directo de Yanet Jara. Son trascendidos. Quien define es la candidata. Y la candidata ya hizo un planteamiento, tomó una decisión. Sucesivamente, como ella misma señaló, se van a ir anunciando otros equipos de campaña y contento. ¿Te hubiera gustado ser jefe de gabinete? No. Un no que antes había sido un rotundo sí. Era Marcos Barraza el hombre que tomaría la jefatura de gabinete, pero al parecer algunos cuestionamientos y la amplitud del comando provocaron un cambio de estrategia de la candidata. La verdad, no ha estado confirmado nadie en ningún cargo y de hecho Millaquén no estaba pensado para el comité estratégico tampoco. Pero usted lo dijo ayer, candidata, en el punto de prensa al final cuando le preguntamos dijo que iba al comité estratégico. A lo mejor cometí un lapsus, como se dice, lingüístico, porque la verdad, en el diseño original, y ustedes saben que a mí me gusta ser transparente, habíamos pensado que Jorge contribuyera en las tareas territoriales junto a Nicole Cardoch. Bueno, como digo, todos estos temas son dinámicos. Sí, siempre ayer en la tarde hubo un cambio. Le digo, estos temas son dinámicos, así que hemos estado conversando con la candidata. Candidata que dejó claro que esta presentación es solo una parte de su equipo. Los voceros, por ejemplo, quedaron para otra instancia. Hasta ahora no hay ningún demócrata cristiano en el comando. Alejandra, feliz con el día del anuncio del comando. Espérate, un gusto. De la DCA, ¿quién vamos a ver? Aparte de Erika Edo va a estar incorporado. ¿Qué rol va a tener usted? ¿Usted va a tener un rol? Lo que sí está confirmado es el grupo económico. Quizás la arista que más críticas se le ha traído a la candidata. Varios de sus contendores han cuestionado la intención de focalizar la demanda interna o el salario vital, que era parte de sus propuestas en primarias. El salario vital de los 750 lo hemos estado hablando con la candidata y lo que hemos acordado es que en realidad lo que ella trató de decir con eso es que hay un objetivo de tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Y la cuenta que habían sacado es que 750 sería una cifra razonable. Ahora, vamos a ver si acaso eso es posible dentro del crecimiento económico que esperamos poder reimpulsar la economía. Impulso a la economía que se tratará de llevar a cabo a través de Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales, Andrea Betancor, Nicolás Bome y Sebastián García. En tanto, el comité estratégico estará liderado por Bárbara Figueroa, Jaime Mulet, José Toro y Ricardo Solari. Pero lógico, desde el día que ella nos ganó y ganó la primaria con tanto margen, nosotros fuimos muy claritos en sumarnos a ella como corresponde, en apoyarla con todo. Y la arena de campaña será integrada por el licenciado en Sociología Darío Quiroga, la abogada Camila Miranda, el senador comunista Daniel Núñez y la ex subsecretaria general de Gobierno Nicole Cardoch, entre otros. ¿Alguien más de la segunda o primera línea del gobierno la va a acompañar? No puedo confirmar eso, pero... Tampoco lo descarta. No puedo confirmar eso, chiquillos, pero ustedes no saben. Yo estoy segura de que acá todos los nombres que vamos a ver desplegados del comando, quienes van a estar llegando, quienes se van a presentar el día de hoy, son los refuerzos que necesita nuestra candidatura para ser exitosa. Una candidatura que en su comando hasta el momento tiene mayor representación de independientes, además de socialistas y comunistas, sin militantes radicales, liberales, de Acción Humanista y demócratas cristianos. Bueno, París sigue atrayendo a millones de visitantes, pero la ciudad comienza a sentir las consecuencias del turismo sin control. Tras los Juegos Olímpicos, barrios históricos como Montmartre están al límite. Vecinos denuncian el alza de precios, pérdida de identidad y saturación en el espacio público. Michelle Recasens nos entrega más detalles. Atrás quedaron estas populares postales parisinas. Estas son las postales que dejan las calles de Francia hoy en día. Una
De hecho, ya no es turismo. Ahora lo llamamos sobreturismo. El fin de los Juegos Olímpicos el 2024 y la esperada reapertura de la Catedral de Notre Dame han impulsado aún más el ya gran turismo del país. Lo que muchos podrían tildar de bendición, sus habitantes lo definen como una verdadera pesadilla. En enero pasado, las visitas aumentaron un 20% respecto al año anterior. Con poco más de 68 millones de habitantes y 100 millones de visitantes internacionales en 2024, Francia reafirma su liderazgo como el país más visitado del planeta. El turismo ha ocupado una parte tan grande de las vías públicas y en todas partes, en las tiendas, etcétera, que se ha vuelto insoportable. Y para los residentes locales, cuando llegamos pensamos, es un barrio bonito y los turistas forman parte de la vida cotidiana. Ahora decimos, hay turismo y lo estamos padeciendo. Un sector dedicado a los artistas y sus trabajos, hoy es un campo de batalla para poder caminar. Pero el exceso de turismo no solo afecta a la calidad de vida de los residentes, también impacta de forma directa en el mercado inmobiliario. En Montmartre, los precios de los inmuebles han subido un 19% en la última década. Un departamento de apenas 40 metros cuadrados puede superar los 500.000 euros. Eso es más de 560 millones de pesos. Mi mayor temor es que esta zona se convierta en una colina y que dentro de 10 años solo haya arriendos vacacionales y hoteles, y nadie viva en Montmartre. Así que podrían cerrar las escuelas porque no harían falta. Y no solo sube el precio de la vivienda, también el de los productos básicos. La carne, las verduras, el queso, todo se adapta al bolsillo del turista. Ahora solo quedan 2 o 3 carnicerías y 2 queserías. Van desapareciendo una tras otra, en favor de, bueno, según la moda. Los residentes parisinos piden ayuda, piden regulación, algo que también ha desatado protestas en otras ciudades europeas como Barcelona, donde acusan encarecimiento de la vivienda, daños ambientales y el desplazamiento de residentes debido al sobreturismo. No vamos a regular ni a decir tienen derecho a venir, no tienen derecho a venir, ni a pedir a los peatones que muestren un ticket para entrar al barrio. No creo que nadie lo pida. Necesitamos liberar espacio, regular la presencia de coches, reducirla y también regular las terrazas de los restaurantes. El gobierno ha comenzado a tomar medidas, como reducir de 120 a 90 los días permitidos al año para arrendar una residencia principal como alojamiento turístico. Pero para muchos, eso es apenas un parche. Incluso lo más mínimo, como el precio de un helado, que hoy puede costar hasta 5 euros, refleja el cambio que acusan los residentes. Montmartre ya no es un barrio, es una postal turística en venta, dicen. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Alicia Contreras y vamos a partir con la revisión de las noticias internacionales, con una noticia de último minuto, porque la Casa Blanca finalmente presentó su plan arancelario que partía mañana, el 1 de agosto, cuando comenzaban los aranceles universales de Donald Trump, que anunció en el llamado Día de la Liberación. Según lo que publica la Casa Blanca, el arancel universal se mantendrá en un 10% para los países que tengan un superávit comercial con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos exporta más de lo que importa en estos países. Por ejemplo, Chile. Para los países que tengan un déficit comercial, el arancel comenzará en un 15%. Y los países que hayan logrado un acuerdo con Estados Unidos o que hayan recibido cartas con aranceles de otro tipo van a tener tarifas más altas. Por ejemplo, Brasil, que queda con un arancel del 50%, y también Canadá, que queda con un arancel del 35%. Estos son los aranceles universales que van a entrar en vigor el 7 de agosto. Finalmente se da un plazo de 7 días para que se pueda implementar estas tarifas de Donald Trump. Pero si no les quedó claro, veamos el informe de Laura Soto con los detalles. Estamos muito receosos sobre essa questão, porque ficamos na incerteza do que fazer, como agir. तो ये टैक्स अपने को इतना नड़ेगा ठेठ तक जो कारीगर लोग भी बेकार है और बेकार हो जाने वाले हैं।
Gran parte del mundo ha vivido las últimas horas bajo incertidumbre, y es que a la medianoche de este viernes entrarán en vigor los aranceles recíprocos que Donald Trump tanto ha aplazado. ¿Irá esta vez en serio o algo inesperado podría suceder? We have made a few deals today that are excellent deals for the country. You know, we're taking in literally trillions of dollars for the country. Quedando menos de 24 horas para el fin del plazo límite, la Casa Blanca continuaba cerrando acuerdos comerciales, por ejemplo, con México. La presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo una llamada de unos 40 minutos con su homólogo estadounidense, tras la cual el mandatario le entregó una nueva prórroga de 90 días para seguir negociando. Eso es lo que estamos buscando, que frente a esta situación internacional, pues México siga teniendo el tratado, que sigamos teniendo una buena relación comercial con los Estados Unidos. Entonces yo creo que en este sentido pues es un muy buen acuerdo mantenernos como estamos y seguir trabajando. Hace 3 semanas, Trump anunció un nuevo arancel de 30% contra México por no hacer lo suficiente para frenar el narcotráfico, según justificó en ese momento. Ahora, dicho gravamen ya no entrará en vigor este viernes. Aún así, sigue vigente el arancel de 25% para productos mexicanos que se encuentran fuera del tratado comercial conocido como TEMEC, que también comparten con Canadá. Estas negociaciones con los estadounidenses son complejas, exhaustivas y constructivas. Están en curso. Es posible que no concluyan para el 1 de agosto, pero veremos con los equipos ahí. Estamos trabajando arduamente. La situación con Ottawa sigue siendo incierta. Trump se dispone a subir su arancel de 25 a 35% contra todos los productos canadienses no cubiertos por el TEMEC. El mandatario dijo este mismo jueves que alcanzar un acuerdo con ellos sería bastante difícil, luego de que el país anunciara su intención de reconocer a Palestina como Estado en septiembre. If Canada moves forward with recognizing the Palestinian state, is that a deal breaker for you? Well, we're going to see. No, I didn't like what they said, but you know that's their opinion. I didn't like that. Not a deal breaker, but we haven't spoken to Canada today. He's called, and we'll see. Las negociaciones con Brasil, en tanto, quedaron bajo tierra este miércoles, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva para imponer un arancel de 50% contra el gigante sudamericano, tal como había amenazado. Sin embargo, la medida excluye varios sectores y productos, como la aviación, la energía y el jugo de naranja. Eso sí, el café y la carne de vacuno no se salvaron. De los 10 productos que más nos exportan, 8 tienen arancel cero. El presidente Lula ha ordenado, primero, continuar las negociaciones. Las negociaciones no terminan hoy, comienzan hoy. La vocera de la Casa Blanca afirmó este jueves que se han alcanzado acuerdos con 2/3 de sus 18 socios comerciales más importantes. Para la Unión Europea, por ejemplo, el arancel se redujo a 15%. La misma cifra se impondrá a Japón y Corea del Sur. Funcionarios estadounidenses dicen a CNN que se espera que las negociaciones continúen incluso después del viernes. El equipo comercial ha estado trabajando sin descanso para intentar comunicarse con el mayor número posible de países. Si aún no han tenido noticias nuestras, las tendrán a través de una carta o una orden ejecutiva antes de la medianoche de hoy. En definitiva, entonces, los aranceles universales partirán en un 10%, que es el caso de Chile, comienzan el 7 de agosto, pero ojo, son los aranceles universales que corren en paralelo a los aranceles que ya están vigentes, por ejemplo, al aluminio y al acero, y también los aranceles del 50% al cobre. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Israel, porque hasta ahí llegó el enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, quien se reunió con Benjamín Netanyahu. No se reunían desde hace 3 meses, y esto ante la presión entonces internacional por el hambre que se vive en Gaza. Después de esta reunión acordaron que mañana viernes el enviado especial de Donald Trump va a entrar a Gaza para revisar e inspeccionar los puntos de distribución de ayuda humanitaria que están bajo la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldados por Israel y Estados Unidos, y para crear un nuevo plan de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Hoy también Donald Trump dijo que la solución a esta crisis es que Hamás se desarme, se retire de Gaza y que libere a los rehenes. Y esto nos lleva al siguiente tema, porque en Gaza
pudo entrar un periodista de CNN Portugal. Ya les hemos dicho, Israel cerró completamente la Franja de Gaza, no pueden entrar periodistas a este lugar. Sin embargo, hoy permitió que este periodista de CNN Portugal cruzara la frontera sur de Gaza y le permitieron ver dónde están entonces las cajas de ayuda humanitaria que deberían llegar a la población gazatí. Esto fue lo que dijo este periodista de CNN Portugal. Es importante explicar un asunto muy importante. Solicitamos autorización para entrar en la Franja de Gaza durante más de un año, pero nos dijeron que era muy complicado y peligroso acceder a los centros de población. Por lo tanto, este es el máximo logro. Tenemos autorización para entrar en la Franja de Gaza, a este complejo de ayuda humanitaria. Este es un momento muy importante para Israel, debido a la presión internacional en torno a la ayuda humanitaria, lo que explica por qué se toma esta decisión en este momento. Es el lugar donde Israel guarda los alimentos a la espera de ser recogidos por la ONU, según Israel. La capacidad de estos lugares y la cantidad de alimentos que hay aquí ahora mismo equivale a 800 camiones esperando a la ONU. Cuando preguntamos sobre las quejas de la ONU, que indican que Israel no facilita la recogida y se quejan de la burocracia, el funcionario simplemente dijo que la ONU está empezando a recoger más, lo que, según Israel, demuestra que cuando la ONU quiere algo, la ONU lo hace. Esa es la postura de Israel para responder a las quejas de la ONU. Y llegamos al final de la revisión de noticias internacionales, pero ya viene más CNN Prime con Mónica Rincón. Que estén bien, chao. Volvemos a CNN Prime y les contamos en CNN Deportes que tras 27 horas de nado continuas, la chilena Bárbara Hernández logró recorrer el Canal de la Mancha de ida y de vuelta. La llamada Sirena de Hielo se acerca así a una inédita triple doble corona de natación en aguas abiertas. La nota es de Arlette Fernández. Así se vivieron los últimos metros. Angustiante llegada a la meta de Bárbara Hernández. La playa de Shakespeare de Dover, en Reino Unido, recibía a las 3:50 de la madrugada a la Sirena de Hielo. Una aventura que había comenzado más de 27 horas antes. ¡CHI! ¡Sí! ¡L! ¡Chi! ¡Viva Chile! Un CHI para dar inicio a la gran travesía. Cerca de la medianoche del martes en Inglaterra, y la chilena se preparaba para comenzar uno de los desafíos más grandes de su carrera: cruzar de ida y vuelta el Canal de la Mancha. Nos sentimos muy acompañados, muy queridos, tenemos la tremenda barra con todos nuestros amigos y tremendos íconos de la natación. Lo vamos a dar todos, los amamos infinitamente y vamos que se puede, porque lo imposible solo toma un poco más de tiempo, así que vamos, Chile. ¡Vamos, Chile! Las gélidas y oscuras aguas del Océano Atlántico daban la bienvenida a Bárbara Hernández. El comienzo de un viaje por el mar que separa el Reino Unido y Francia. ¿Qué necesita? ¿Me ponen los letreros de las brazadas, por favor? Ya. Y siempre uno conmigo, porque hay una parte que está demasiado helada y lo paso muy mal, güey. Ya. El cruce doble del Canal de la Mancha es parte de las pruebas de la doble-triple corona de natación de aguas abiertas que busca Hernández. En 2021 logró hacerlo en la isla de Manhattan, y este es su segundo intento en el mar europeo. Después de 13 horas y 20 minutos de incesante nado, la Sirena de Hielo arribó a la costa francesa completando la mitad del camino. Yeah, can you get up and get at this one there? There's a shallow one there. Get on that one there.
Gracias a que se le dieron alimentos tibios, se pudo apalear el tema de la hipotermia. Anda con dolores musculares, así que vamos a conversar con ella cuando llegue acá al barco para ver qué decisión tomamos y esperamos de que siga con la travesía. ¡Eres el orgullo del mundo, el orgullo de Chile! ¡El orgullo, dale, negro, dale! ¡Vamos! Comenzaba así el retorno a aguas británicas. En este punto, el frío y la falta de energía se transformaron en una preocupación para su equipo. Luego de 27 horas y 14 minutos, lo que todos esperaban, la costa británica y el término del gran desafío. Más de 100 kilómetros recorridos, el nado más largo de la carrera de Bárbara Hernández, la primera sudamericana en lograrlo. El nado fue realmente súper complejo. Creo que la primera ida, que nos tomó alrededor de 13 horas, como que fue la más amable de todas, y aún así estuvo bastante rudo porque tiene muchos cambios de temperatura. Entonces, en las últimas horas de nuestro desafío salió esta corriente que nos hizo estar en contra todo el rato. Y ahora, el siguiente desafío. Estamos pensando en un nado bastante extenso en Natales durante el mes de agosto, ahora muy pronto, que podría llegar a ser un nuevo récord Guinness, pero lo más importante es contar con la provisión médica de todo el equipo que me está esperando en Santiago. Así que una vez que ellos ya me digan que estamos recuperados de lo que significó esta tremenda maratón, que muy pocas personas en el mundo han finalizado, vamos a ver la siguiente fase. La doble triple corona de natación está una prueba más cerca de ser conquistada por la imparable Sirena de Hielo. ¡Vamos, nena, vamos! ¡Tú puedes, eres grande! Termina CNN Prime, pero viene de inmediato. Nos reencontramos en Aquí se debate y ya está en nuestro sitio web y va a estar completa la entrevista al fiscal Marcos Pastén, que es el fiscal que está analizando, entre otros temas, el caso de la fuga de este sicario con importantes declaraciones en exclusiva en CNN Prime. Jueves 31 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.